presentación. Muy bien. René, si tienes alguna duda, puedes abrir tu micrófono si lo tienes activo, si no, del chat, por favor. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar. El tema que nos atañe en la unidad 1 de trastornos metabólicos relacionados a los hidratos de carbono. Y vamos a empezar con el tema de la diabetes. Empezar con el tema entonces de diabetes, que es el principal trastorno. Para iniciar es importante conocer qué es la diabetes. Voy a hacer mi pantalla grande, déjenme ver. Y cualquier duda ahorita regreso al chat para revisar. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad que muchas veces está catalogada o está mal tipificada la etiología. La etiología se le atañe mucho a los hidratos de carbono, pero realmente el problema no son los hidratos de carbono. El problema es una alteración en el páncreas. Entonces, la diabetes es una enfermedad en la que el páncreas no produce suficiente insulina o bien las células del organismo no son capaces de utilizar esta insulina de manera adecuada. Esto puede ser por una alteración en los receptores o una resistencia a la insulina, que vamos a platicar más adelante de esta situación. Entonces, la diabetes se desarrolla no tanto por el consumo de los hidratos de carbono. Sí hay una relación, pero digamos, no es la causa directa. Si nosotros consumimos hidratos de carbono de forma incorrecta, es decir, hidratos de carbono simples en exceso, eh, 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 y también calorías en exceso, eso va a fomentar que el páncreas esté produciendo demasiada insulina. Eventualmente este exceso de insulina nos va a provocar sobrepeso, obesidad, acumulación de ácido de tejido adiposo en el cuerpo, lo cual va entonces a alterar exactamente esta situación, que las células utilicen de manera correcta la insulina. Entonces, es muy importante ir vigilando el preludio, digamos, de la diabetes, que puede ser un sobrepeso o una obesidad. Ahora, no necesariamente vamos a ver a una persona con sobrepeso u obesidad, así como la vemos tipificada regularmente, o sea, grande y con un peso muy excesivo. Podemos tener personas que tengan lo que nosotros llamamos una situación de estar en un estado metabólicamente obeso, pero con un peso adecuado. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, efectivamente pueden tener un peso adecuado, un índice de masa corporal correcto, pero están pero están teniendo niveles alterados de glucosa en sangre, de triglicéridos en sangre, una dislipidemia concomitante, más bien una dislipidemia que eventualmente va a llevar al desarrollo de una diabetes. Entonces, es muy importante no solamente centrarse en los criterios diagnósticos de la diabetes. La diabetes, ya como ustedes lo han leído y han aportado en foro, tenemos parámetros con los cuales nos podemos hacer un diagnóstico. Sin embargo, hay que ir un poquito precedidos de esto y poder hacer una prevención, que es lo que más se está buscando en este momento. Ahora, si nos hablamos de que la diabetes es un problema del páncreas relacionado a la producción de la insulina o a la función de la insulina, la pregunta es, ¿qué es la insulina? La insulina es una hormona que es liberada por el páncreas. Esta hormona, una vez que se libera, va a viajar a través del torrente sanguíneo a los tejidos
y va a realizar su acción específica. ¿Cuál es su acción específica? Activar a un receptor en las células para que el receptor, digamos, abra la compuerta y la glucosa pueda entrar a la célula y entonces pueda ser metabolizada y obtener energía. Esta situación es muy importante porque realmente la alteración, digamos, de la situación de diabetes, particularmente aquí es donde se ve el problema, que es ese problema que se tiene que atacar. ¿Cómo se tiene que atacar? Pues haciendo más sensibles los receptores de la insulina a nivel celular, pero también modificando hábitos de alimentación. Los medicamentos van a tener este poder a nivel del receptor. Sin embargo, eso no quiere decir que puedo seguir comiendo como estaba comiendo, que es eventualmente esta situación de los hábitos, no solamente de alimentación, de actividad física, me lleva de dormir no correctamente, de tener estrés, es un conjunto de situaciones que conllevan al desarrollo de la enfermedad, no solamente una en particular, se tienen que trabajar y abordar la distancia, pues ya es una solución, pero no es una solución a nivel interno, pero tenemos que trabajar desde la causa. Eso es muy importante. También hablemos ahora desde la perspectiva de la nutrición funcional, ¿no? Trabajar lo que está ocasionando la enfermedad. Entonces, esta es lo que hace la insulina en el cuerpo. Y el páncreas es el órgano que produce esta insulina. El páncreas se encuentra localizado detrás de nuestro estómago. Este páncreas libera insulina, pero también libera otras hormonas importantes. La insulina se libera en la sangre y hace que esta glucosa pase a las células para que pueda ser transformada en forma de energía. Entonces aquí tenemos en las imágenes estos alimentos que es de los procesos de digestión transformados en sustancias más pequeñitas que van a ser en temas de carbohidratos la glucosa y la glucosa va a pasar al torrente sanguíneo para que esta insulina la tome y pueda llevarla entonces a la célula y nosotros podamos obtener la energía a través del proceso de metabolización. También la insulina ayuda a almacenar grasas y proteínas. Obviamente, cuando este exceso de glucosa también entra a nuestro cuerpo y nuestra célula no tiene manera de ocuparlo porque no nos movemos, porque no hacemos ejercicio. Entonces, ¿qué va a pasar con esa energía? La va a transformar en otros componentes que puedan ser útiles posteriormente a nuestro cuerpo en casos de ser necesario. Entonces es cuando nosotros vamos a empezar a subir de peso. Ahora, imaginemos esta situación de la diabetes en un inicio. Algo que tenemos que considerar es que en la diabetes no hay focos rojos, o si los hay, de verdad es difícil o más bien complicado que las personas pongan atención a las señales. Imagínense, recuerden, nosotros tenemos un auto y un auto nos avisa cuando algo está mal. Estos foquitos rojos nos va diciendo que algo está mal, aunque el cuerpo sigue trabajando. En la diabetes no hay focos rojos, digamos, no tenemos alarmas que nos avisen de que algo está mal. Si hay sintomatologías, si hay desconocimiento, el paciente y los familiares pueden dejarlas pasar, por ejemplo, el cansancio, por ejemplo, el apetito, mucha hambre, lo que veíamos las 3 P's de la diabetes, ¿no? Poliuria, polidipsia y polifagia. Entonces ya, pero lamentablemente cuando ya están estas 3 P's de la diabetes, ya estamos hablando de que ya está presente la enfermedad. Entonces, no hay manera de identificarla antes. Por eso es muy importante hacernos chequeos. ¿Cuándo te vas a hacer chequeos o le vas a pedir a tu paciente que se haga chequeos? Cuando sabemos que hay antecedentes en la familia
de esta enfermedad de diabetes, ¿no? Cuando tenemos factores de riesgo, que vamos a hablar más adelante de ellos. Entonces, si tenemos a la vista estos dos aspectos, es muy importante realizarse chequeos porque en el cuerpo no va a haber focos rojos que nos avise de la presencia, de que se está desarrollando un problema como tal. Nos avisa ya la diabetes cuando está presente. De hecho, muchas veces el diagnóstico de diabetes se hace cuando ya han pasado 5 años de evolución de la enfermedad. La glucosa elevada no se siente, no se siente. Entonces, es importante hacerse chequeos regularmente. Imagínense que nosotros somos la célula. Y la célula la vamos a hacer, bueno, vamos a poner como analogía el auto, ¿no? Seguimos ocupando este ejemplo. El auto a veces pasa, y a lo mejor a algunos de ustedes les ha pasado, que podemos estar manejando el auto y el auto de repente se para y no arranca. Y llamas por teléfono y tú te preguntan si tiene gasolina, entonces tú dices, sí, sí tiene gasolina, pero no arranca, es como si tenemos glucosa en sangre, pero no nos sentimos bien, no tenemos energía, eso es lo que está pasando en el cuerpo. Entonces cuando el mecánico, por así decirlo, checa a ver si tiene gasolina, pero no arranca, ¿qué está sucediendo? Para que las personas vayan al médico a ver qué está pasando porque se sienten cansados, ¿no? Pasa mucho tiempo. Mientras tanto, la glucosa no está entrando a la célula y entonces el cuerpo tiene que empezar a ocupar los otros sustratos energéticos para poder vivir. Entonces, en primera instancia va a empezar a ocupar grasas, ajá, entonces llegan las grasas, y aquí hago la analogía con la grúa y se lo porque el proceso se sigue presentando y no ponemos atención. Y entonces la persona va a empezar a ocupar proteína, va a empezar a ocupar proteína somática, es decir, masa muscular, y se va a empezar a desnutrir y por lo tanto vamos a empezar a ver que nuestro paciente probablemente con diabetes y exceso de peso tiene ya una pérdida de peso. Entonces, cuando empiezan a perder peso, los pacientes no se sienten bien, pero piensan que están bien porque empiezan a bajar de peso. Pero cualquier pérdida de peso sin causa aparente es un signo de alerta, es un signo de alarma. Pérdida de peso sin causa aparente significa una enfermedad crónico-degenerativa. Puede ser diabetes o puede ser casos muy extremos, un cáncer. Entonces es muy importante decirlo desde la perspectiva de prevención para que podamos lograr una remisión de la enfermedad, es decir, regresar a los valores normales de glucosa lo antes posible. Pero la situación actual es esta, que los pacientes al médico y hasta que tienen un susto, como dirían, puede ser una situación susto. No, lo que pasó ahí es que ya tenían su glucosa elevada y una situación estresante, o sea, situaciones como estrés, una enfermedad infecciosa, una gripita, pueden elevar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, si eso se conjunta con un factor estresante, con una situación estresante, los niveles de glucosa se van a elevar más y es entonces ahí es donde el paciente se puede sentir mareado y desmayado, o se desmaya. Entonces ahí es donde se dan cuenta que los niveles de glucosa estaban, sino que ya venían con niveles elevados de glucosa y la situación estresante provocó una subida, lo cual hizo que el cuerpo entrara en alarma. Niveles elevados de glucosa, el cuerpo se va adaptando poco a poco a esos niveles, pero si ya tiene niveles muy altos de manera abrupta, eso es una alarma.
La otra situación que vamos a presentar es la resistencia a la insulina es una respuesta inadecuada a los tejidos, de los tejidos a la insulina. Decíamos que la diabetes es una enfermedad en donde no hay una buena producción de insulina o ya no hay una producción de insulina o la que se produce no es utilizada adecuadamente. Justo cuando se produce la insulina, pero los tejidos no la reconocen como tal. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un aumento en la producción de insulina, se sigue produciendo más insulina por parte del páncreas. ¿Por qué? Porque los niveles de glucosa en sangre siguen elevados. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver aquí la imagen. Aquí tenemos una situación normal en donde nuestro páncreas libera insulina ante la presencia de glucosa y la transporta a la célula, activa la insulina al receptor celular y este le abre la compuerta para que la célula entre. Y entonces aquí ya a nivel del citoplasma ya pueda ser metabolizada la glucosa. ¿Qué pasa en una resistencia a la insulina? El páncreas libera un exceso de insulina porque la glucosa, aquí están estos cuadritos chiquitos, está la glucosa aquí presente, pero la insulina no está activando el receptor. Entonces, ¿qué pasa? Como la glucosa no está entrando, hay una información que se manda para que páncreas siga liberando insulina. La situación es que no, el cuerpo no identifica que el problema está aquí en el receptor, y que el problema es que el receptor no se está activando por la insulina. Entonces, al no entrar la glucosa a la célula, la glucosa pues no tiene energía y manda señal a glucosa diciendo, es que no hay energía, no tengo sustrato para vivir, mándenme más energía. Entonces, la glucosa sigue elevada en sangre y el páncreas sigue liberando insulina, pero no hay manera de que entre la glucosa. Entonces, hay una hiperinsulinemia sumada a una hiperglucemia. ¿Qué pasa? Entonces que eventualmente esta situación me va a llevar a desarrollar diabetes tipo 2. Entonces el preludio de la diabetes tipo 2 es que nosotros vamos a medir un test HOMA para ver resistencia a la insulina o también medir resistencia, insulina basal. También puede darnos una información de cómo está trabajando nuestro páncreas y si estamos teniendo resistencia a la insulina. Haciendo la analogía para que quede más claro qué es una resistencia a la insulina, aquí lo hice con el tema de la escuela. Imagínense, ustedes, algunos de ustedes, si tienen hijos, cuando llevamos a los hijos a la escuela, en la entrada hay una persona que se encarga de recibirlos. Entonces, vamos a poner que la célula es la escuela y en la entrada está esta persona va a ser el receptor. Entonces, esta persona reconoce, como todos los días está en la entrada, va a reconocer a cada uno de los niños y va a permitir que la glucosa, que son los niños, entren a la escuela y esto fluya de manera correcta. Pero, ¿qué pasa cuando esta persona que se encarga regularmente o habitualmente todos los días de recibir a los niños ya los conoce? Un día no llega, un día no está. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto se detiene. Y entonces o llega otra persona que no los conoce y en lo que los va reconociendo los va dejando entrar, pero se está tardando mucho, eventualmente se empieza a hacer un tráfico y un embotellamiento y eso es lo que pasa a nivel del cuerpo. Se empieza a acumular y acumular la glucosa, se empieza a liberar y a liberar más insulina, pero los receptores de la insulina no están funcionando a nivel celular y esto hace que entonces los niveles de glucosa sigan aumentando. Esto a mediano, largo plazo va a ocasionar resistencia a la insulina, a largo plazo va a ocasionar diabetes.
Signos de resistencia a la insulina, las famosas acatosis nígricas. Cuando hacemos una exploración física, uno de los signos físicos que nosotros tenemos que identificar es la acantosis nigricans. Es esta marca, regularmente la vamos a ver en el cuello, esta marca, manchita como café que pareciera mugre, pareciera que la persona no se lava el cuello. Eso es resistencia a la insulina y eso lo pueden encontrar, por ejemplo, en los niños. Las mamás no se dan cuenta, piensan que el niño no se baña bien y que tiene mugre en el cuello y cuando esto es resistencia a la insulina. Entonces, a los niños adolescentes es muy importante identificar resistencia a la insulina. La pueden encontrar en el cuello, la pueden encontrar en las axilas y las pueden encontrar en los nudillos de las manos. También pueden encontrar debajo de los ojos como si fueran tipo ojeras, se ven como mapaches. Eso también nos habla de resistencia a la insulina. Ahora, hay diferentes tipos de diabetes. Vamos a tener diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 y diabetes también gestacional. ¿Qué diferencia hay entre estos padecimientos? La diabetes tipo 1 se va a caracterizar por una pérdida total en la producción de insulina por parte del páncreas. Y es muy importante, aquí no hay insulina, no hay insulina. Entonces, ¿qué pasa? Las personas con diabetes tipo 1 tienen que usar insulina para poder vivir. Este tipo de diabetes se diagnostica a muy tempranas edades, puede ser en niños y adolescentes. Ajá. No es una enfermedad que se diagnostique en la etapa adulta, eso es muy importante. Y que un adulto que empiece a ocupar insulina no quiere decir que tiene diabetes tipo 1, sino eventualmente la diabetes tipo 2 mal controlada ya llevó a que el paciente ocupara insulina, pero una vez que ocupa insulina sigue siendo diabetes tipo 2, no es diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 se diagnostica a edades muy tempranas. Y el factor causal de la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmunitaria. No, los anticuerpos que tenemos atacan a las células del páncreas y las destruyen y entonces ya no hay producción de insulina, por lo tanto se requiere insulina como tratamiento. En la diabetes tipo 2, esta es la más común en nuestro país. Aquí los adultos, la vamos a tener un diagnóstico en adultos jóvenes o mayores de 40 años. Sin embargo, esta situación ha ido modificándose debido a la morbilidad presente en nuestro país por el tema de la obesidad. Y podemos ya tener adolescentes o niños que debutan con diabetes tipo 2. Entonces, no nos quedemos solamente con que se presenta o se diagnostica en la etapa adulta o mayores de 40 años, porque cada vez vemos personas por los problemas de sobrepeso o obesidad que debutan a edades mucho más tempranas. En México, como les acabo de mencionar, se presenta también en niños y adolescentes y es común que uno o más miembros de la familia tengan diabetes. Es un factor de riesgo la obesidad. Entonces, empecemos por ahí la prevención. Si nosotros vamos viendo que nuestros pacientes están desarrollando obesidad o tienen obesidad todavía sin presencia de factores para diabetes o eh, eh, indicadores clínicos para diabetes, entonces es muy importante prevenirla. Prevenir que se presente, acuérdense, resistencia a la insulina, que es el preludio a la diabetes. Y ¿qué pasa aquí en la diabetes tipo 2? Que imagínense el páncreas como una llave de agua que siempre está abierta, siempre está abierta. ¿Por qué subimos de peso? Porque hay muchos factores, obviamente. Si nos centramos solamente en el tema calórico, energético, estamos comiendo más de lo que necesitamos y eso eventualmente me puede llevar a subir de peso, pero recuerden que no es el único factor. El factor, acuérdense, están también la actividad física, está también el descanso, el estrés. Entonces todo eso se suma para que se empiece a presentar resistencia a la insulina, se empieza a generar más adiposidad en el cuerpo y el páncreas como llave de agua abierta todo el tiempo
digamos que se vacía el tinaco, por así decirlo, y entonces ya no tenemos agua, ya no tenemos insulina y el páncreas entonces se agota y deja de producir insulina. Y esto se suma a la resistencia a la insulina. O sea, si llegamos a producir poca insulina, pero hay obesidad, hay resistencia a la insulina, las células no responden a la insulina por el tema de la obesidad y entonces se sigue produciendo más y más insulina y eventualmente cuando esta páncreas, estas células beta del páncreas que producen la insulina se agotan, entonces cuando el paciente ya se ve en la necesidad de ocupar insulina. Eso tenemos que evitar que llegue el paciente a esa situación. Y tenemos la diabetes gestacional. La diabetes gestacional se diagnostica durante el embarazo y está relacionada principalmente a una predisposición genética a la diabetes. Aquí, durante el embarazo, es normal que se llegue a presentar una especie de resistencia a la insulina porque recuerden que las mujeres comienzan a acumular tejido adiposo para la lactancia. Entonces, si hay una predisposición a la diabetes y se presenta esta situación también en el embarazo como parte de, es muy probable que una persona aquí, una mujer, pueda entonces desarrollar diabetes gestacional. Esta diabetes gestacional puede desaparecer al término del embarazo, pero la mujer se queda con el riesgo de desarrollar la diabetes en el futuro. Puede ser que si tiene hábitos incorrectos o factores de riesgo, en 10 años pueda desarrollar diabetes gestacional. Las mujeres que desarrollan diabetes gestacional pueden desarrollar diabetes tipo 2. Entonces, es muy importante como antecedente preguntar a las mujeres si han desarrollado diabetes gestacional porque es un factor de riesgo. ¿Okay? Hay que recuperarlas en el peso una vez terminado el embarazo. A veces durante el embarazo, si no hay un buen control de la glucosa, se puede desarrollar otras enfermedades concomitantes como puede ser la eclampsia y la preeclampsia y esto puede llevar a partos prematuros. Entonces, y del riesgo de vida tanto para la mamá como para el bebé. Entonces es muy importante tener mucho control. Este tipo de mujeres ya se llevan controles muy extremos en hospitales ya más especializados como es el Instituto Nacional de Perinatología. Y tenemos la diabetes secundaria. Esta diabetes ocurre debido a otras enfermedades que afectan el páncreas o su función, perdón, aquí debería decir función. Por ejemplo, tumores del páncreas, pancreatitis o inflamación y el uso de glucocorticoides, ¿sale? O sea, aquí hablamos de que la enfermedad se desarrolla por estas situaciones, no por las situaciones que veíamos anteriormente. Dentro de los factores de riesgo para la diabetes tenemos el sobrepeso o la obesidad. Recuerden que el sobrepeso y la obesidad se puede presentar por inactividad física, sedentarismo. También puede haber una predisposición genética, padres, hermanos, hijos. Hay que preguntar si hay problemas de sobrepeso o obesidad. En cuanto a la etnia, los latinos, los grupos de indígenas y los afroamericanos son los más susceptibles a desarrollar diabetes. Si hay antecedentes de diabetes gestacional, como lo acabamos de ver en las mujeres, elevación de la concentración de lípidos en sangre, si no tenemos diabetes, pero tenemos triglicéridos y colesterol elevado en sangre, puede ser preludio para desarrollar diabetes. Y pues el síndrome de ovario poliquístico, sin lugar a dudas, es una situación muy particular también en las mujeres que está llevando primero a resistencia a la insulina y eventualmente, si no se cuidan, a desarrollar diabetes. Eso es muy importante. Y pues la prediabetes, que es la resistencia a la insulina. Estos son factores de riesgo que nos van a llevar a desarrollar diabetes. Entonces, uno de los retos que como nutriólogos nosotros vamos a tener es a la hora de hacer una evaluación nutricional, identificar los riesgos.
identificar los riesgos que nos lleven a desarrollar estos problemas importantes. Ahora, al momento de hacer también nuestra evaluación, tenemos que tener muy claros los síntomas de diabetes. Recuerden que el paciente puede ser que no acuda a consulta por los síntomas de la diabetes, pero si el paciente refiere acudir frecuentemente al baño y orinar grandes cantidades, tener mucha sed e ingerir grandes cantidades de líquidos, presentar cansancio y pérdida de peso, calambres por pérdida de líquidos y potasio a través de orina, visión borrosa causada por el aumento de glucosa en el interior de los vasos capilares de los ojos, presencia de infecciones vaginales y urinarias recurrentes por la presencia de glucosa en orina, se puede favorecer el crecimiento de bacterias. Todo esto sintetizado en las 4 P's, poliuria, polidipsia, polifagia y la pérdida de peso inexplicable, son síntomas de la diabetes. Entonces es bien importante cuando hagamos nosotros nuestra evaluación nutricional, ir enfocados a esto. Ahora, ¿a quién sí y a quién no? A todos. A todas las personas que lleguen a nuestra consulta, tenemos que hacer en la clínica preguntas sobre esto, para poderlos identificar a tiempo. Ahora, bueno, ya no a tiempo, ya cuando esto está presente, esta situación de las 4 P's, ya podemos hablar de diabetes. Lo ideal es prevenirlos. Ahora, si los niveles de glucosa en sangre no se normalizan, se van a agregar los siguientes síntomas. Podemos tener pulso acelerado, palpitaciones, sequedad extrema en la boca, baja presión arterial, estados de confusión. Y cuando estas cifras están de glucosa en ayuno están de 250 a 300, hay que ir con el médico. A veces las personas pueden estar caminando con estos niveles de glucosa en sangre y no se dan cuenta que están súper elevados, ¿ok? La glucosa en sangre, como les decía, elevada no se siente, a menos que ya tengamos un incremento abrupto, como les decía hace rato, ¿no? Por un susto, ahí la persona se va a sentir mal, entonces va a poder hacerse el diagnóstico. Pero estos síntomas son súper importantes, que a veces los dejamos pasar porque pensamos que es ansiedad. Y cuando se sienten, si hay factores de riesgo, todos los factores de riesgo que estábamos viendo acá en esta diapositiva, si están presentes más estos síntomas que estamos mencionando, pues ya es importante que hagamos ese diagnóstico de diabetes. Aquí les ponía yo una tarea que pueden ustedes revisar o hacer al terminar antes del curso. Vayan al laboratorio de su preferencia y realícense una prueba de glucosa en ayuno. Igual pueden pedir los estudios de gabinete que nosotros en los nutriólogos necesitamos. Hay que poner el ejemplo, empezar por nosotros mismos una vez al año, cada 6 meses, hacerse estudios para ver cómo están nuestros niveles de glucosa, de colesterol, de triglicéridos, entre otros, y hacer diagnósticos tempranos. Entonces, estos laboratorios no deben faltar nunca en una consulta nutricional. No los obvien. Es muy importante. Cualquier paciente que llegue de primera vez con nosotros, de cajón, química sanguínea, examen general de orina, biometría hemática. Si ven factores de riesgo, pidan una hemoglobina glucosilada o un perfil de lípidos también, ¿ok? Entonces, hagan esos estudios y al final del curso me platican cómo les fue o si ya los tienen la próxima semana. Me encantaría que me enviaran un correo para saber cómo salieron sus estudios y si están alterados, pues qué pueden empezar a hacer desde este momento para evitar la evolución de la enfermedad. Ahora, siempre tiene que haber síntomas en presencia de diabetes. Fíjense muy bien, esto es bien importante. Podemos tener niveles de glucosa en sangre elevados sin la presencia de síntomas. Se los acabo de decir ya, esto sería creo que la tercera vez. Podemos ir por la calle caminando con niveles de glucosa en sangre elevados. Entonces, es bien importante hacerse estos chequeos.
podemos sentir cansancio, podemos ir con frecuencia al baño a orinar, bajar de peso sin explicación aparente y no tomar y prestar atención a estos síntomas y dejarlos pasar. Porque eventualmente, ¿hasta cuándo vamos al médico? Regularmente vamos al médico cuando ya nos incapacitamos. Y eso no debe de pasar. Tenemos que ir antes de que esto suceda. ¿Por qué da mucha sed? La sed se va a presentar, o la polidipsia, se llama esta sintomatología de tener mucha sed, se va a presentar cuando hay valores de glucosa altos, mayores a 180 miligramos sobre decilitro. ¿Qué pasa aquí? Que el cuerpo va a tratar de protegerse y va a evitar que se acumule más glucosa en sangre, por lo que va a comenzar a eliminar glucosa a través de los riñones. Entonces va a empezar un proceso también de deshidratación celular. Entonces acuérdense del proceso de ósmosis. Al tener una carga de soluto muy alta, a nivel extracelular, la misma célula va a empezar a deshidratarse para poder compensar esas cargas de solutos a nivel extracelular, y esto va a hacer que tengamos mucha sed. Entonces, y esta glucosa que no puede estar acumulada en la sangre se empiece a eliminar a través de los riñones. El problema, recuerden que la glucosa es una molécula con un peso molecular muy elevado y se va a quedar, va a dañar vasos de pequeños calibres, los vasitos sanguíneos que pasan por el riñón, los vasitos sanguíneos que pasan por los ojos, por eso empiezan a tener visión borrosa, eventualmente a largo plazo lamentablemente podrán perder la vista, podrán desarrollar una nefropatía. La glucosa también se puede quedar alterando el sistema nervioso, puede haber ahí una alteración a nivel del sistema nervioso, causando problemas como adormecimiento en extremidades, porque no empiezan a sentir problemas de pie diabético y el paciente no se da cuenta que tiene se hizo una herida en el dedo y no se da cuenta porque no siente nada. Entonces empieza a haber alteraciones también a este sistema. Y es cuando niveles elevados de glucosa, es el patrón, digamos, es más bien el parámetro de cuál tenemos que partir para empezar a tener daños a nivel vascular, pues va a ser los valores de 180. Entonces, cuando ya tenemos un paciente diagnosticado con diabetes, es muy importante decirle que los niveles de glucosa no deben llegar a estos parámetros, porque entonces ya se va a empezar a dañar el riñón, se va a empezar a dañar la vista, se va a empezar a dañar los nervios en las extremidades, y entonces podemos empezar a desarrollar ya las secuelas de la diabetes, ¿no? Entonces es bien importante cuidar esta sintomatología. Mucha sed puede estar desencadenada con valores ya mayores a 180. Valores, recuerden, anótenlo ahí con rojo, valores mayores a 180 miligramos sobre decilitro empieza a dañar a nivel vascular. Ahora, ¿cómo se puede diagnosticar la diabetes? Obviamente, la prueba de referencia son la glucosa en sangre. Valores de glucosa en ayuno mayores a 100 miligramos sobre decilitro en 2 ocasiones con o sin ausencia de síntomas, ya podemos desarrollar el diagnóstico de diabetes. Ojo, arriba de 100 miligramos ya es alerta. Tengan mucho cuidado con los laboratorios. Hay laboratorios que son muy laxos, muy laxos. Miren, yo tengo unos laboratorios aquí, fíjense, los saco para decirles los parámetros. ¿Se acuerdan que cuando ustedes hacen mandan a hacer laboratorios a sus pacientes? Les mandan los laboratorios y en los laboratorios están los parámetros de referencia. Miren, por ejemplo, en este laboratorio, les voy a decir cuáles para que tengan ahí precaución.
Por ejemplo, aquí en laboratorios de salud digna, la glucosa, los parámetros de referencia van de 74 a 106. Ajá. Valores arriba de 100 ya son alerta. De hecho, ya las guías de la Asociación Americana de Diabetes nos dice, valores de 100 ya estamos altos. Ajá. Y ya hay laboratorios que ya lo ponen como o intolerancia a los carbohidratos o resistencia a la insulina. Entonces es bien importante ya, a ojo, arriba de 100 ya estamos en alerta, aunque el laboratorio los maneje como normales, tengan mucho cuidado ahí. Valores iguales o mayores a 200 miligramos con síntomas en cualquier momento del día ya nos pueden hablar de diabetes. Y aquí les puse esta imagen. Aquí podemos ver cuáles valores de hipoglucemia, que son niveles de glucosa en sangre de 55 miligramos sobre decilitro menos, normoglucemia de 70 a 100 en ayunas y la hiperglucemia superior a 100. Ya estamos hablando de hiperglucemia acá. ¿Podemos tener hiperglucemia sin desarrollar diabetes? Sí, después de cada comida, cuando comemos, nuestros niveles de glucosa en sangre, pero hay otras pruebas que podemos hacer como la curva de tolerancia a la glucosa para que veamos qué tan rápido sube la glucosa en sangre y qué tan rápido bajan. Entonces, la prueba de tolerancia a la glucosa también es otro estudio de laboratorio que podemos hacer. Aquí el paciente no come ni bebe nada de 8 a 12 horas antes al examen. Al llegar al laboratorio, en el laboratorio se le da una toma de glucosa, o sea, una bebida con mucha glucosa, muy, 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 muy dulce, y se examina la sangre 2 horas más tarde. Aquí vamos a ver una curva, se va a hacer así exactamente esta curva de tolerancia para ver cuando una persona ingiere 1 gramo de glucosa por kilogramo de peso en ayunas, la glucemia se va a elevar 90 miligramos por decilitro hasta 20, 140 y luego tiende a estar normal a las 2 horas. ¿Qué pasa en un paciente con diabetes? Que no, que hay una subida, 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 subida y se mantiene arriba, 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 arriba y baja ya después posterior. Pero o sea, se mantiene mucho tiempo arriba. Cuando acá en una persona normal baja a las 2 horas, acá llega a bajar hasta las 4 o 5 horas. Entonces, aquí ya estamos hablando de un problema de intolerancia a la glucosa. ¿Qué pasa cuando las personas dicen me dio diabetes por un susto? Es muy frecuente que haya estas situaciones emocionales que coinciden con el diagnóstico de diabetes, pero no la provocan. Les decía hace rato, ¿no? La glucosa elevada no se siente y nuestros pacientes pueden ir por la vida caminando. El diagnóstico de diabetes se puede hacer, o la mayoría de las veces se hace entre 3 y 5 años de evolución de la enfermedad. Entonces, por eso es muy importante los chequeos. Y se dan cuenta cuando, bueno, vamos a suponer que tenemos un paciente que ya viene con sus valores elevados, 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 y de repente le da una situación estresante muy fuerte y se detona una subida abrupta, todavía más de su glucosa, y ahí es cuando el paciente ya se siente mal. Eso lo lleva al médico, puede tener déjenme, me regreso acá, ya lo hice moví aquí, no sé qué hice. Déjenme, me regreso acá a los síntomas. Puede empezar a tener estos síntomas: pulso acelerado, palpitaciones, sequedad, siente que le da un ataque de ansiedad, siente que se va a morir y eso lo hace ir al médico y es cuando ya los niveles de glucosa están muy altos, mucho más altos. O sea, ¿cuánto es lo normal? Habíamos dicho, menos de 100. Entonces, puede ser que con el susto ya haya manejado, haya estado manejando niveles de glucosa de 130, 140, 150, 180 y con el susto le subieron hasta 250 y 300. Entonces empieza a tener esta sintomatología que ya lo hace sentir mal, ya siente que se va a morir y ahora sí va al médico y ahí le dicen que tiene diabetes, pero no fue la situación estresante la que le ocasionó la diabetes. Sino que ya venía con los valores elevados
y no, y no se dio cuenta. Ay, ya no sé cómo va a llegar esto a la normalidad. A ver, lo voy a bajar por aquí. Denme un segundito. Y ya no me baja esta. Bueno. ¿La diabetes mellitus se contagia? No. Recuerden que la diabetes no es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad crónica. Se puede tener factores hereditarios, sí, pero no es algo que se contagie directamente. Recuerden que es una enfermedad relacionada al mal funcionamiento de las células beta del páncreas y por resistencia a la insulina a causa de obesidad y por predisposición genética. ¿La diabetes mellitus tipo 2 se puede curar? No, no se puede curar. Una vez que se presente el diagnóstico de diabetes, se puede hacer una remisión, sobre todo si hay resistencia a la insulina y si hay diabetes tipo 2, se puede controlar y vivir controlado súper bien, pero ya no se puede revertir. Se puede prevenir o retrasar que se presente. ¿Cómo la vamos a prevenir? La vamos a prevenir con alimentación sana y equilibrada, con tener un peso saludable y actividad física moderada. Entonces, eso es bien importante. ¿Cuál es la expectativa de vida para una persona con diabetes? La expectativa es similar a la de una persona sin diabetes, siempre y cuando pase lo siguiente. Cifras de glucosa en ayuno menores a 130 miligramos sobre decilitro. Cifras de glucosa de 2 horas después de las comidas menores a 180 miligramos sobre decilitro. Valores de hemoglobina glucosilada menores a 7%. Valores de lipoproteínas de baja densidad LDL menores a 100 y actividad física. Entonces, cuando nosotros tenemos ya un paciente con diabetes, estos son los controles que tenemos que tener. Cada vez que lo revisemos, llevar el control de estos parámetros para ver si realmente la persona se está controlando. Obviamente aquí es muy importante checar estos valores. Ahora, mitos. ¿Cuáles mitos podemos tener sobre la diabetes? Aquí vamos a hablar de algunos mitos. Primer mito, ¿la diabetes se puede curar? No, ya vimos que no, es falso. Ya vimos que no, se puede controlar. 2, ¿el uso de insulina me hará perder la vista? O sea, no es falso que el uso de insulina les haga perder la vista. Sin embargo, si el paciente no está controlado en su alimentación, en su estilo de vida en general, se suman factores, ¿no? Se suman factores y sigue teniendo triglicéridos elevados en sangre, lo que eventualmente puede desarrollar una aterosclerosis. Entonces se van a sumar factores. La insulina sí es un medicamento que a la larga puede alterar las paredes de las arterias, pero no es un factor directamente asociado a perder la vista. Recuerden que la glucosa es una molécula muy pesada, con un peso molecular muy elevado, entonces va a empezar a alterar vasos de pequeño calibre. Entonces, a veces los pacientes piensan que ya inyectándose insulina pueden seguir comiendo lo que quieran y no es así. Tienen que cuidarse. 3, la alimentación de una persona con diabetes debe ser restringida. ¿Cuál es la situación con este mito? Se pueden consumir la mayoría de los alimentos siempre y cuando se respeten las porciones indicadas. Puede haber alimentos que sí de plano no se pueden consumir en exceso, o sea, azúcares simples refinados ya no los podrá consumir el paciente. Eventualmente, si es su cumpleaños, a lo mejor una rebanada pequeña de pastel, pero no es, digamos que sea un consumo cotidiano. Pero eso no quiere decir que esté restringido. Hay alimentos que sí debe de empezar a moderar y a tomar buenas decisiones.
Mito 4. Comer en exceso causa diabetes. Recuerden que no, la diabetes no es causada por la alimentación, pero la obesidad es un factor de riesgo, como lo explicamos al inicio de la presentación. ¿Ok? Otro mito es el nopal cura la diabetes. No, el nopal, recuerden, ayuda a controlar la glucemia, pero no cura la diabetes y no sustituye a los medicamentos. Tiene eh, fibra de tipo soluble que nos va a ayudar a retrasar la absorción de la glucosa y por lo tanto a controlar niveles de glucosa en sangre, pero eso no quiere decir que la cure. Mito 6. ¿Puedo comer tanta fruta como desea en fines saludables? Falso. El exceso, no solamente de fruta, de cualquier otro alimento, puede ocasionar elevaciones de glucosa en sangre. 7. ¿Puedo sustituir el azúcar por miel de abeja porque es un producto natural? Falso. Aunque sea un producto natural, tiene un índice glucémico elevado. Acuérdense de los conceptos, por lo tanto, va a elevar rápidamente los niveles de glucosa en sangre. Entonces es muy importante, si se va a comer, es necesario, muy necesario, chicos, y lo vamos a ver en conteo de carbohidratos, enseñarle al paciente las porciones, cuánto y con qué combinaciones se pueden comer ciertos alimentos para evitar los picos de glucosa en sangre. Pero, ojo, que un alimento sea natural no quiere decir que no eleve la glucosa o no tenga una reacción elevada en sangre en cuestión de glucosa. Hay que ver siempre el índice glucémico de los alimentos. 8. Las personas con diabetes no pueden realizar actividad física. Falso, al contrario. Es lo que más se pide, que las personas empiecen a moverse, que eventualmente con la actividad física empecemos a mover tejido adiposo y hagamos que las células funcionen mejor ante la glucosa, ante la insulina, ya sea la poca insulina que se puede estar produciendo en diabetes tipo 2 o pacientes que ya tienen tratamiento con insulina. Entonces es muy importante, por favor, la actividad física es parte del tratamiento. Paciente que llegue a consulta con nosotros con diabetes, tenemos que mandarlo a hacer ejercicio. Caminata, como decíamos, de 30 minutos, podemos empezar por ahí y obtener grandes beneficios. Otro mito, las personas con diabetes deben evitar el consumo de alcohol. Lo ideal es que sí, o sea, recuerden que los nutriólogos no favorecemos ciertos hábitos o no damos permiso, ¿no? Porque nos dicen, ay, sí, la nutrióloga me dio permiso. No damos permiso. Pero eventualmente a lo mejor se puede presentar la situación. No, lo importante es cuando se presenta esa situación es no excederse, no excederse, o sea, no es un consumo habitual y no dejarse ir por información como que el vino tinto ayuda a bajar los triglicéridos, o sea, no es como tal. El vino tinto, recuerden que es el resveratrol, entonces empezar mejor a buscar una suplementación podría ser una solución si la vía es del consumo de alcohol de vino está por ahí, no es como, o sea, puede ser un factor que puede prevenir, pero en personas que no están enfermas. Pero ya en una persona enferma no le vamos a sumar más factores que pueden hacer que se siga enfermando más, ¿ok? Hasta aquí, Vianney y René, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? ¿No? ¿Todo bien? Gracias, René. Ok, ¿todo bien, Vianney? Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar de prediabetes. ¿Qué onda con la prediabetes? ¿Qué es la prediabetes? La prediabetes, obviamente, como la palabra lo dice, es el preludio a. Tenemos la fortuna de poder prevenir y de poder evitar una evolución de la enfermedad. Hace muchos años yo tuve un paciente, a lo mejor lo que les voy a decir va a sonar muy duro, pero es una realidad. Hace muchos años tuve un paciente con diabetes que no se cuidaba
Y yo me acuerdo en esa ocasión en la consulta, le dije que estaba yo como empezando un poco con temas de consulta, pero yo ya estaba un poco desesperada porque el paciente no controlaba sus niveles. Entonces me recuerdo que ya en esta situación de frustración y enojo, yo le dije que le hablé así fuerte, ¿no? Y le dije, mira, una vez que te hicieron tu diagnóstico de diabetes, tu diagnóstico de diabetes fue ya como tu sentencia de muerte, así se lo dije fuerte. Fue tu sentencia de muerte. Ya sabes de qué te vas a morir. Te vas a morir de diabetes. Pero de ti depende si te mueres hoy o si te mueres mañana, si te mueres dentro de 10 años o si te mueres dentro de 20 años o llegas a los 80 años sin problema. Esa es la gran ventaja que tiene un paciente con diabetes, que puede controlarla y puede cuidarse y vivir muchos años, a diferencia de un paciente con cáncer. Paciente con cáncer, le dicen hoy tienes cáncer y tienes 6 meses de vida, si bien le va. Si bien le va, puede vivir a lo mejor hasta un año, pero se va a morir rápido. Un paciente con diabetes no. Y la situación es que un paciente con diabetes, aunque esté mal controlado, no se va a morir mañana. Se va a morir, si bien le va, en 10 años, pero en esos 10 años ya empezó con que ya le amputaron un dedo del pie, ya le amputaron todo el pie, ya le amputaron la pierna, ya no ve de un ojo, pero sigue vivo y causando no solamente molestias a él mismo, sino también a sus familiares. Y obviamente a esto alrededor súmenle el costo que tiene el tratamiento de la enfermedad. Uh-huh. ¿Cuánto cuesta? Y por ahí investiguen, de tarea investiguen cuánto cuesta la insulina, cuando ya tengan que usar insulina los pacientes, pero cuánto cuesta la metformina, por ejemplo, los hipoglucemiantes, y los hipoglucemiantes no es de, me los tomo una vez y ya me curo, así como la aspirina, me tomo la aspirina y se me quita el dolor de cabeza y ya no la tomo, ¿no? Los hipoglucemiantes ya son de por vida. Tienen que hacer compras mensuales, quincenales de medicamento. Entonces, todo eso súmenlo y háblenlo con sus pacientes. Es bien importante, o sea, es un gasto. Enfermarse es un gasto. Y lamentablemente la situación en nuestro país particularmente no está como para estar enfermos. Hay que prevenir, hay que buscar mucho el tema de la prevención desde la nutrición también. ¿Qué es la prediabetes? Los criterios diagnósticos de la prediabetes, recuerden, es el preludio a como resistencia a la insulina. Vamos a poderla diagnosticar cuando tenemos glucosas en ayunos de 100 a 125 miligramos sobre decilitro, glucosa entre 140 y 199 miligramos sobre decilitro a las 2 horas después de una carga de glucosa de 75 gramos, que sería el examen de curva de tolerancia a la glucosa. Y aquí tenemos en la imagen el semáforo, este semáforo en donde diabetes, ya se va a diagnosticar diabetes de cuando hay valores de 126 o más. Prediabetes de 100 a 125 y normal de 99. Entonces, aquí se acuerdan que les decía, ojo con los laboratorios. Si el laboratorio de referencia dice que el valor normal es de 100 a 100, de 74, como estos de salud digna, de 74 a 106, ojo, porque el paciente ya está, si sale con un 103, con un 102, no es como que, ay, está un poquito arriba. No, no está un poquito arriba. Tiene prediabetes. Ah, está un poquito pasado de peso. No, no está un poquito pasado de peso. Está pasado de peso aunque sea 2 kilos, 3 kilos. Recuerden que si yo dejo pasar, cuando ya vieron evaluación, los que ya vieron evaluación del estado de nutrición, el, la principal función del nutriólogo al evaluar el estado de nutrición es identificar riesgos, no es ver enfermedades, es identificar riesgos. Entonces, si yo ya identifico que un paciente tiene 3 kilos arriba, se lo voy a decir, no es que está un poquito pasado, no, está pasado de peso por 3 kilos y hay que trabajarlo. La glucosa no está poquito pasada, tiene 102, está un poquito arriba, no, no está un poquito arriba, tiene ya prediabetes, ¿sale? Entonces, nosotros tenemos que ser muy
certeros aquí, chicos. Es bien importante porque si lo dejamos pasar, a los 6 meses el paciente ya llega con valores mayores. Ya no llega con 2 kilos que se quedó, a lo mejor ya llega con 5 kilos más. Ajá, entonces es bien importante ser muy tajantes con los diagnósticos, ¿ok? Ahora, otro punto importante aquí es que la prediabetes, ajá, va a llevar a desarrollar diabetes. ¿Qué es la prediabetes? Es la resistencia a la insulina. Ujú. Entonces, sí me va a llevar a desarrollar diabetes. La prediabetes presenta un alto riesgo de padecer diabetes a corto y a mediano plazo si no se modifica nuestro estilo de vida. Aquí es donde tenemos esa gran oportunidad de evitar que se presente la enfermedad. Si hay resistencia a la insulina, tenemos la gran oportunidad de que se presente la diabetes. Aquí es donde tenemos que hacer un cambio en nuestro estilo de vida. Entonces, es bien importante el papel que ustedes van a tener como nutriólogos en la prevención. Llega un paciente con prediabetes, hay que animarlo y presionarlo para que haga modificaciones en su estilo de vida. Con una sola consulta nutricional no lo van a lograr, chicos. Aquí voy a hacer un paréntesis. Hagan paquetes de al menos 4 meses de sesiones. Que el paciente compre 4 meses de sesiones. Una consulta no va a funcionar. 4 meses, que se comprometa 4 meses a ir a consulta con ustedes cada semana, cada 15 días, para que haya adherencia al tratamiento y logren ustedes cambios. Riesgos a la salud asociados a la prediabetes, enfermedades cardiovasculares, ya se los comentaba por qué, por la glucosa. La glucosa es una molécula con un peso molecular muy grande que se va a quedar, por así decirlo, en palabras muy burdas y sencillas, se va a quedar atorada en vasos de pequeño calibre y entonces puede ocasionar esta situación de enfermedades cardiovasculares asociadas. Entonces, no solamente es ya desarrollo de prediabetes, puedo tener hipertensión. Y a veces se quedan en la hipertensión, pero no ven los niveles de glucosa en sangre. Todo eso es bien importante en conjunto valorarlo. ¿Seré una persona con un alto riesgo de desarrollar diabetes? Sí. ¿Cuándo? Recuerden los factores de riesgo. Cuando tienen estos factores, tienen 3 o más de estas condiciones, son personas que tienen un alto riesgo de desarrollar diabetes. Primer factor, obesidad abdominal, cintura mayor de 90 centímetros en hombres mexicanos y cintura mayor de 80 centímetros en mujeres mexicanas. 2, triglicéridos altos. 3, colesterol HDL bajo, conocido como colesterol bueno protector de enfermedades del corazón. Presión arterial alta y glucosa en ayuna de 100 miligramos sobre decilitro mayor. Entonces, estos son factores. 3 de estas condiciones presentes, hay una alta posibilidad de desarrollar diabetes. ¿Se puede tener prediabetes y no saberlo? Sí, ya lo platicábamos hace un momento, que las personas pueden ir caminando por la vida y tener su glucosa elevada y no darse cuenta. La prediabetes no genera molestias, pero recuerden que podemos tener síntomas de presencia de prediabetes o resistencia a la insulina. Acantosis nigricans, ese es un dato importante, un signo. La acantosis, recuerden, en el cuello la podemos observar, en las axilas, en los nudillos de las manos y en los ojos, como los tipo ojeras. ¿Okay? Entonces, si su paciente está en consulta y tiene una glucosa en ayuno normal, que puede pasar, pero lo ven ustedes con acantosis, es bien importante detenerlo porque estamos hablando ya de prediabetes. El diagnóstico solo se confirma con exámenes de laboratorio. Si la glucosa en ayuno sale elevada, pues sale normal, puede pasar. Hay que pedir todo lo demás, acuérdense, su hemoglobina glucosilada, su insulina basal, su test HOMA de resistencia a la insulina, para que nosotros podamos ver hacer ese diagnóstico. Recuerden que nosotros, por un lado, hacemos diagnósticos nutricios, nosotros no hacemos diagnósticos médicos.
hacemos diagnósticos nutricios. Acuérdense, repasen por favor el proceso de atención nutricia, repasen los diagnósticos que nosotros hacemos, es muy importante. Yo creo que más bien la siguiente sesión, les voy a trabajar, a hablar un poco sobre el proceso de atención nutricia a nivel del diagnóstico, porque esos son los diagnósticos nosotros que hacemos. Nosotros no hacemos diagnósticos médicos, hacemos diagnósticos nutricios. Por ejemplo, un diagnóstico médico es diabetes. Un diagnóstico nutricio sería consumo excesivo de hidratos de carbono, relacionado a desconocimiento sobre las porciones que debe de consumir, evidenciado por, puede ser un recordatorio de 24 horas, o podemos poner un diagnóstico nutricio de resistencia a la insulina causada por un consumo excesivo de hidratos de carbono simples, evidenciado por niveles de glucosa en sangre mayores de 125, por ejemplo. Entonces, es bien importante hacer buenos diagnósticos. No son diagnósticos nada más así por encimita. Tenemos que hacer una muy buena evaluación, ver qué categorías de diagnóstico estamos viendo, categorías de consumo, categorías clínicas, categorías de estilo de vida, asociarlas y con eso hacer nuestros diagnósticos que tienen que tener formato PES, problema, etiología y signos y síntomas, que serían la evidencia. En el libro de evaluación del estado nutricional de Araceli Subversa, el famoso, el ABCD de la evaluación del estado nutricional de Araceli Subversa, revisen el capítulo de diagnóstico nutricio, creo que es el capítulo 9, no sé si en la última edición ya cambió, pero revísenlo y ahí viene cómo hacer un diagnóstico nutricio. Así, para las evidencias de aprendizaje de la unidad 2 y 3, vamos a empezar a hacer diagnósticos nutricios, ¿ok? Bueno, ¿cómo se trata la prediabetes? Como les decía, importantísimo, hay que hacer cambios en el estilo de vida. Llevar un estilo de vida saludable es la base. Alimentación correcta, completa, variada, suficiente, equilibrada, inocua, actividad física regular, caminar 30 minutos. 58, hay un estudio que demuestra que 58% de las personas que caminan 30 minutos al día tienen menos posibilidad de desarrollar diabetes. Entonces, bien importante caminar 30 minutos al día. Recomendaciones generales: disminuir el tamaño de las porciones, tomar agua simple, aumentar el consumo de verduras, ordenar horarios de comida y no pasar periodos prolongados de ayuno. Acá hay que ya en una persona con prediabetes es importante, bueno, si voy a tener colaciones, ¿qué tipo de colaciones voy a comer? Lo ideal es que sean alimentos con un bajo índice glucémico y cuidar también la carga glucémica. ¿Los niños pueden desarrollar prediabetes? Sí. Recuerden que ya esta enfermedad no es exclusiva de la etapa adulta. Factores de riesgo en los niños: sobrepeso u obesidad, también acatosis nigricans, peso al nacer mayor de 4 kilogramos o menor a 2.5 kilogramos son factores de riesgo. Es un dato que tenemos que preguntar también cuando vemos niños, si somos nutriólogos pediatras, tenemos que ver en los niños esa situación. Y del peso al nacimiento, hay que preguntarlo. Y antecedentes de aumentos subsecuentes de peso, como que a veces aumentó mucho de peso y fue aumentando y aumentando y aumentando y no nos dimos cuenta. Voy al chat, dice Vianey. Maestra, tengo una duda personal. Mi esposo tuvo hepatitis A fulminante. Finalizado su patología, le realizaron un estudio de la curva de glucosa en donde le informaron que tenía prediabetes. Actualmente tiene parámetros entre 85 y 95. Mi duda es, ¿a qué se deberá? ¿Fue el tipo de patología que presentó o la prediabetes es reversible? Por la patología, bien, y seguramente. Fíjense que recuerden que el hígado sumado al páncreas es un órgano muy importante en el metabolismo. Entonces, en el hígado, si estuvo alterado, probablemente estuvo alterado también, más bien, estuvo alterado también el problema de la situación del metabolismo de los sustratos energéticos.
El hígado lleva a cabo procesos de gluconeogénesis, glucogenólisis, que esos son puntos importantes para entender el tema del metabolismo también de la glucosa en sangre. Entonces, si el hígado estuvo inflamado, no funcionó bien, eh, pudo desencadenar una alteración ahí en el metabolismo de los hidratos de carbono y eventualmente cuando esta inflamación desapareció, entonces se recuperaron los valores. Puede haber sido por eso, pero igual ya tuvo prediabetes, entonces lo ideal es llevar un seguimiento. Yo te diría, lleva el seguimiento de tu esposo, que sus niveles se sigan manteniendo en estos valores está súper bien, pero que cuide su peso corporal, que utilice, coma alimentos que protejan el hígado, busca ahí una lista de alimentos protectores a nivel hepático. Hay suplementos también este, que pueden ayudarte. Si tienes dudas de cuáles, escríbeme un mensaje, te digo cuáles son suplementos que pueden ayudarte a proteger el hígado, que se ve muy dañado. Entonces hay que recuperar bien esas funciones hepáticas. Pero qué bueno que se recuperó y solamente entonces puedes pensar que la glucosa elevada que tuvo pudo haber sido una consecuencia de su inflamación hepática de hepatitis A. Ahí lleva el seguimiento de todas formas. Si hay factores de riesgo, pues con mayor razón lleva ese seguimiento. Ahora, un paciente que se le diagnostica diabetes, su principal pregunta va a ser, ¿por qué a mí? Y recuerden que las enfermedades pues no es cuestión de mala suerte, es cuestión de estilos de vida. Influye la herencia, influye el estilo de vida, influye particularmente en diabetes un consumo abundante de azúcares y grasas y un bajo consumo de fibra y una vida sedentaria. Entonces, no es que te haya dado por obra del Espíritu Santo, no es una enfermedad que que Diosito te haya castigado, a veces les digo a los pacientes, sino el estilo de vida te llevó a desarrollarla, ¿no? Entonces hay que encaminar y acompañar a los pacientes a aceptar el diagnóstico de diabetes. Les decía, la diabetes número 1 no es un castigo, sino la herencia y los patrones de alimentación desordenados que son modificables afortunadamente. 2, entre mejor nos cuidemos, mejor calidad de vida vamos a tener, aunque ya tengamos el diagnóstico de diabetes. Podemos vivir 40 años con diabetes sin problema, pero tenemos que cuidarnos. 3, los tratamientos mágicos o no probados hacen más daño. 4, si no hacemos caso, las consecuencias pueden ser muy graves. Y como les decía, que yo le comenté a este paciente, no te vas a morir de un día para otro. Lamentablemente vas a ir mermando tu calidad de vida porque vas a ir limitando funciones. Entonces es muy importante la prevención del daño. Y recordar que al inicio del tratamiento la glucosa puede normalizarse. De repente el paciente con un gran susto del diagnóstico, entonces dices, no, sí, ya me voy a cuidar y empieza a cuidarse y obviamente la glucosa se puede normalizar con su alimentación correcta, con su ejercicio. Y los pacientes pueden pensar que están curados y volver otra vez a los patrones que tenían anteriormente. Eso tenemos que educar, no solamente en diabetes, en cualquier circunstancia. Nosotros los nutriólogos, cuando un paciente, por ejemplo, llega a consulta para control de peso, baja de peso, piensa que ya está bien y entonces ya puede volver a hacer lo que hacía. Pues no, tienen que hacer lo que hicieron, seguir haciendo lo que hicieron para controlar sus glucosas, para llegar al peso adecuado. No es que estén curados, tienen el riesgo todavía, entonces, y presente. Entonces, hay veces que el paciente dice, pues ya estoy bien, ya me bajaron mis niveles de glucosa, ya no regreso al nutriólogo, ya no regreso al médico, al internista o al endocrinólogo o al educador en diabetes y entonces ya no vuelvo a ir hasta dentro de 5 años donde otra vez ya vi que subí de peso y otra vez mi glucosa está elevada y pues ya mejor ya esta situación si había sido prediabetes pues ya se convirtió en diabetes. Entonces es bien importante decirle esto a los pacientes, que se normalice tu glucosa con los cambios en tu estilo de vida no quiere decir que estés curado, estás controlado.
¿Sale? Ahora, me siento bien. ¿Por qué debo de tomar medicamentos? Aunque la enfermedad es silenciosa, desde que comienza, inicia el daño a los órganos, como el corazón, los riñones, los nervios, los ojos y la circulación. ¿Ok? Entonces, una enfermedad silenciosa, recuerden, no olviden esto y díganselo a las personas, por favor, a sus pacientes. El diagnóstico de enfermedad se hace regularmente cuando ya hay una evolución de 3 a 5 años de la enfermedad. Entonces, durante esos años en donde no se dieron cuenta que tenían diabetes, esta enfermedad ya empezó a causar daños en los órganos, ya empezó a dañar corazón, empezó a dañar riñón, empezó a dañar nervios y ojos. Por eso el control debe ser muy estricto. El control de la glucosa debe ser muy estricto. Los medicamentos van a funcionar. Ajá. Funciona la insulina. La insulina ayuda a tener un control de la glucosa entre 80 y 130 y evitar el daño. Entonces, ya, cuando de manera lamentable un paciente con diabetes tipo 2 tenga que recurrir a la insulina, es porque sus niveles de glucosa no han sido controlados de manera correcta. Pero una vez que toma insulina, bueno, se inyecta, perdón, insulina, ya, y con sus hábitos correctos, o sea, no es la situación, a ver, quiero explicar esto muy bien. La situación es que está el pensamiento mágico de que tomo el medicamento me va a curar, no. El medicamento lo que va a hacer en cualquier enfermedad, el medicamento lo que va a hacer es mitigar el síntoma, disminuir el dolor, disminuir la progresión de la enfermedad, pero la enfermedad ahí está, ahí sigue. El medicamento ayuda a mejorar una función nada más, pero la enfermedad ahí sigue, ¿sale? Entonces, el medicamento no cura, el medicamento ayuda a controlar un poco. Entonces, eso es bien importante. ¿Con qué frecuencia debo acudir al médico una vez que tengo diabetes? Pues el médico debe conocer, bueno, tenemos que ir con frecuencia porque el médico debe conocer qué tanto me estoy apegando al tratamiento. Nuestros pacientes tienen que ir más frecuentemente. Fíjense bien, una cosa es la cita médica y una cosa es la cita con el nutriólogo. La visita al nutriólogo es más frecuente que con la visita al médico, porque el médico hace la evaluación y prescribe el tratamiento farmacológico y puede citar al paciente en 3 meses, en 6 meses, no sé, para ver cómo evolucionó. Pero ¿en qué trabajamos nosotros los nutriólogos? Nosotros trabajamos en cambios en el estilo de vida. Entonces es muy importante que hablar con el paciente y decirle, la consulta de nutrición es muy diferente a la consulta médica porque yo te voy a acompañar a hacer cambios en tu estilo de vida que de manera eventual te van a ayudar a tener un mejor control. Tienes que aprender a comer, tienes que empezar a hacer actividad física. Entonces, todo eso te voy a acompañar. Ustedes van a ser como es exactamente un educador y un acompañante para cambio de hábitos. Pero no sirve una consulta para cambiar un hábito. Al menos tienen que pasar 4 meses, por eso les decía hace rato, hagan con sesiones o paquetes de 4 meses de acompañamiento, no vendan una consulta, 4 meses de cambio de hábitos para que logren ustedes ver que realmente el paciente, al igual que el médico, pues hay un apego al tratamiento, ¿no? Que en esos 4 meses puedan ver qué dificultades o barreras limitan el cambio, qué dudas tiene, cuáles son los cuidados. Hay que llevar el seguimiento del peso, de la estatura, de la presión arterial, qué cambios hubo en el peso, revisión de los pies. A lo mejor nosotros nutriólogos no hacemos revisión de los pies, pero sí es importante preguntar cómo van sus pies, tienen sensibilidad, por ahí echarle una revisadita. El médico lo hace, pero pueden hacerlo también ustedes. Y visitar al oftalmólogo una vez al año. Eso es bien importante. Debo decir que tengo diabetes. Hay personas que al inicio les da mucha pena o no quieren que se entere nadie que tiene diabetes, pero créanme que no hay razón para ocultarlo. Una vez que ustedes le enseñan a su paciente que es muy importante que lo diga, las personas inmediatamente las personas que están alrededor van a tomar también precauciones, ¿no? Van a ser más cuidadosos. Por ejemplo,
Me ha pasado en reuniones con familiares de personas de pacientes con diabetes, que cuando dicen que ya informan a la familia que tienen diabetes, entonces si hay alguna comida familiar, ya son más conscientes de lo que van a llevar de comer, ¿no? Ah, no, refresco no porque fulanito tiene diabetes, ¿no? Ah, porque no toma refresco. Entonces, ¿qué otras opciones hay que hacer? Igual, cuando vamos al restaurante, es muy importante informar en las bebidas azucaradas, ¿no? Si van a pedir una bebida light, por ejemplo, de esas de refil, que realmente sea una bebida de este tipo baja en azúcar para que el paciente no tenga situaciones de elevaciones de glucosa. Es muy importante informar a las personas familiares, amigos. Imagínense, una vez también un paciente en un evento se sintió mal y nadie sabía que tenía diabetes. Entonces se sintió mal y él no sabía cómo decirles que por favor le dieran su pastilla, ¿no? O que le pasaran la insulina, puede pasar, ¿no? Que necesito mi insulina porque me estoy sintiendo mal. Entonces, o antes de que me den cualquier cosa, si me desmayo, no me den refresco, no me den un dulce. Primero tómenme la glucosa para ver cómo está. No sé si es una hipoglucemia o si es una hiperglucemia. Entonces es muy importante que comentemos esto con nuestros pacientes y que no les dé pena, que pongan en primera instancia su salud y porque puede haber alguna complicación a nivel fuera de casa y que no sepan cómo resolver las personas que están alrededor. Entonces es bien importante informarlo. ¿La diabetes va a alterar mi capacidad para realizar actividades cotidianas? No tendría por qué. Si tenemos un buen control, podemos seguir haciendo. Inclusive aquí les puse esta fotografía de la Federación Mexicana del Deporte porque podemos tener deportistas de alto rendimiento con diabetes. Pueden seguir haciendo su vida normal, pero con un buen control. El descontrol sí va a disminuir la capacidad física y va a disminuir la capacidad mental. Eh, Cuidado también con el excesivo cuidado. Recuerden que la diabetes no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia, por lo que es necesario guardar energía para toda la vida. Entonces hay que ir aprendiendo a tener un estilo de vida más saludable paulatinamente, hay que hacer cambios de hábitos, no tan drásticos, de repente el ser humano tiene un pensamiento dicotómico de todo o nada, ¿no? O sea, si ya me diagnosticaron, entonces ya no puedo comer nada de carbohidratos. Entonces viene una descompensación. Entonces, bien importante asesorar a nuestros pacientes para que puedan caer en el justo medio, en el punto medio, como se dice en el budismo, en el camino medio, para que nosotros podamos tener un control y una vida mucho mejor. ¿Podrá volver a vivir como antes? Pues no, lo que se busca es que no, ajá, porque lo que hacías antes te llevó a desarrollar diabetes, por eso les pongo esta imagen, ¿no? A ver, ¿qué hacías antes? Esto, sedentarismo, consumo excesivo de calorías, consumo excesivo de alimentos ultraprocesados, consumo excesivo de azúcar. Entonces, eso te llevó a desarrollar la enfermedad. Ten mucho cuidado. Entonces, no podemos regresar a lo que hacías antes. Tienes que seguir haciendo lo que estás haciendo ahorita y que te llevó a controlar tu glucosa. Tu actividad física, tu alimentación, tu hidratación, tu sueño, tu gestión del estrés. Para adultos mayores es muy importante el cuidado. En adultos mayores hay que cuidar la cantidad y tipo de frecuencia de la alimentación. Ajá, a veces los adultos mayores dejan de comer o debido a que también se alteran su gusto, sus papilas gustativas, empiezan a pedir cosas con más sal o con más azúcar. Entonces hay que cuidar esta situación. Hay que recordar que a veces los adultos mayores pueden tener alteraciones mentales y emocionales que pueden alterar sus niveles de glucosa en sangre. Entonces hay que acompañar emocionalmente también a los pacientes adultos mayores, no dejarlos solos. Dejarlos también con un grado de actividad y movimiento, que no queden sentados todo el día. Yo sé que a veces los adultos mayores pueden tener problemas de movilidad,
hay que incentivarlos un poco a que tener sus acondicionadores físicos, ¿no? Seguir moviendo sus piernitas, haciendo en su silla parándose y sentándose, parándose y sentándose, sus baños de sol, también para la vitamina D. Es bien importante que mantengan un estilo de vida lo más saludable posible dentro de sus capacidades, ¿no? Algunos pacientes no tienen solvencia económica, entonces pueden dejar de comprar sus medicamentos. Es bien importante como familiares tener esos cuidados y esos apoyos para que nuestros pacientes con diabetes adultos mayores pues sigan teniendo una calidad de vida también importante y mejor. ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí, chicos. La siguiente semana vamos a ver el control ya metabólico de la diabetes, vamos a hablar ya de la dieta. Entonces, sigan avanzando en sus actividades. Para esta semana, pues empezar a hacer la actividad número 2 de esta unidad. Y para ver esto de control metabólico, antes de ver el caso de la evidencia de aprendizaje. Yo espero el lunes, mañana sin falta, les mando la fecha para la siguiente videoconferencia que va a ser esta semana. Seguramente la voy a hacer entre jueves y viernes para que ustedes la puedan ver. A lo mejor lo hago en la tardecita de 6 a 8 o de 8 a 10 de la noche. Les confirmo bien si es jueves o viernes y el horario para que lo reserven y podamos ver este tema de control metabólico de las concentraciones de glucosa en sangre a través de la alimentación. ¿Sale? Entonces vamos a pararlo aquí. Y René y Vianey, ¿tienen alguna duda? No, ok, perfecto. Entonces, pues gracias por su asistencia, chicos. Sigan avanzando en sus actividades. Cualquier duda que tengan a través de los mensajes en plataforma, correo institucional y los foros de dudas, estamos ahí para servirlos. Cuídense mucho y nos vemos y iniciamos mañana, pues la segunda semana de este bloque. Cuídense mucho y bonito domingo.